Para hacer la puntada invisible necesitaríamos nuestra aguja con un hilo simple, ¿vale? Nuestro dedal y nuestra telita. Tenemos que hacer el nudito al final siempre de la tela. La puntada invisible se utiliza para esconder la puntada que estamos haciendo, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, quisiéramos unir esta tela aquí, tendríamos que unirla y que no se vieran las puntadas. Normalmente tendríamos que utilizar el mismo color de hilo que la tela, pero yo lo voy a hacer en verde para que veáis bien cómo lo voy haciendo. La primera puntada se deja siempre el hilo hacia adentro. Y ahora tengo que pasar justo en paralelo, en el mismo sitio, en la tela contraria y dar una puntada. En esta puntada avanzaría. En paralelo meto la aguja. Avanzo y justo en paralelo, o sea, si salgo aquí justo en el mismo sitio, en la tela de abajo, y avanzo. ¿Vale? Así todo el recorrido que queramos hacer. Siempre en paralelo. No avanzamos mucho, si no son puntadas de unos 3 milímetros aproximadamente, porque lo que necesito es que luego se me quede bien cerrado. ¿Vale? Una vez que ya hayamos hecho el recorrido que necesitamos, tiramos y las puntadas han desaparecido. ¿Vale? Se suele utilizar sobre todo para zurcir cuando hay algún pequeño roto o por algún tipo de dobladillo que queramos que nos quede muy invisible. Por el revés de la tela el efecto sería este, ¿vale? Pero por el derecho la puntada se queda totalmente invisible. Puntada normal. Para hacer la puntada normal o el punto atrás necesitamos un hilo de coser normal. Cortamos una hebra de nuestro hilo, ¿vale? Normalmente el hilo lo ponemos en sencillo, a menos que necesitemos que el hilo sea más grueso, siempre irá en sencillo. Ensaltamos nuestra aguja y le hacemos el nudito al final. Dependiendo de lo que estemos cosiendo, normalmente si podemos pasar la aguja por detrás para que no se vea el nudo, empezaríamos de detrás, ¿vale? Para que no se viera nuestro nudo. Y ahora simplemente en un ancho aproximadamente de 2 o 3 milímetros iríamos haciendo puntadas de detrás hacia adelante, ¿vale? Siempre desde detrás metemos en la que acabamos de sacar y avanzamos. Tiramos y siempre igual, en la que acabamos de sacar y hacia adelante. Tenemos que intentar que nos salgan todas las puntadas iguales. Estas puntadas es igual que si estuviéramos cosiendo a máquina, porque lo que vamos haciendo es imitar el pespunte de la máquina de coser. Normalmente no se suelen utilizar, a menos que queramos terminar algún remate que no podamos entrar con la máquina o que queramos hacer algo muy fino que la propia máquina de coser nos cueste, ¿vale? Una vez que hemos terminado, se apunta, que es simplemente se da la última puntada, nos vamos al revés de la tela y por el revés de la tela, así es como nos quedaría en el revés, en los propios hilos, o si la tela fuera un poco gruesa podríamos coger la tela, daríamos un par de puntadas haciendo nuditos para que este hilo no se nos fuera. Si la tela es fina, solo cogeríamos el propio hilo para hacer el nudo. Si la tela es más gruesa, sí podríamos coger parte de la tela. Y aquí así quedaría nuestra puntada a mano. Ahora vamos a hacer una bastilla. Para la bastilla podemos utilizar tanto el hilo de coser como el hilo de hilvanar, pero yo prefiero hacerlo con el hilo de coser porque es más resistente y a la hora de estirar, como veremos después, me viene mucho mejor.
Hacemos igual, la bastilla normalmente se hace por el revés de las telas. Necesitamos nuestra agujita con nuestro hilo y vamos pasando puntadita arriba, puntadita abajo, de aproximadamente unos 3 milímetros hasta 5, depende de cuánto frunce queramos hacer. Vamos pasando un hilván pequeño, ¿vale? Lo vamos pasando, no tienen por qué ser todas las puntadas iguales, pero cuanto más igualado esté, mejor. Vamos pasando nuestras puntaditas arriba y abajo. Todo el tramo. Si tuviéramos que hacer un fruncido muy grande, lo que hacemos es que dividimos el hilo en partes más pequeñas. Podemos hacer, una bastilla puede tener 2, 3, 4 metros. Si por ejemplo es una bastilla de 1 metro, pues cogemos 2 hebras de medio metro. Una vez que tenemos la bastilla terminada, aquí en el final se deja el cabo suelto. Y lo que hacemos para fruncir es ir estirando del hilo y ajustarlo en el hueco donde queramos fruncir. En este caso, para agarrar el hilo, lo que se hace es que se pone un alfiler y agarramos el hilo en el alfiler. Ya tendríamos nuestra bastilla lista, ¿vale? Nuestro fruncido hecho. Lo podríamos colocar encima de la tela donde lo fuéramos a fruncir y coseríamos y hilvanaríamos las dos partes, ¿vale? Y el efecto, una vez hilvanado, pues sería así el fruncidito. Ahora vamos a hacer las puntadas de hilván. Para hacer el hilván necesitaríamos nuestra agujita con nuestro hilo de hilvanar, ¿vale? Normalmente el hilo de hilvanar se utiliza, para hacer el hilván se utiliza el hilo de hilvanar porque es más blando y no nos rompería la tela, porque como el hilván se utiliza para unir las prendas mientras que las probamos, si utilizamos un hilo muy fuerte para hilvanar y la tela es débil, al quitar el hilván podríamos romper la tela. Como normalmente se hilvana del revés, no importa dónde se quede el nudo, se podía quedar perfectamente por dentro. Y para hilvanar, lo único que tenemos que hacer es ir entrelazando la tela de arriba abajo. En este caso yo estoy haciéndolo en una, pero realmente si lo que queremos hacer es unir dos telas, simplemente cogeríamos las dos telas que necesitáramos unir y con nuestro nudito engancharíamos las dos telas. Cuando es para hacer una prenda de vestir, siempre se hace una primera vuelta doble para que no se nos, al probarlo no tiremos, y luego vamos entrelazando el hilo de arriba abajo. Normalmente las puntadas se hacen pequeñas, como mucho de medio centímetro, porque si vamos a hacernos por ejemplo una falda que nos tenemos que probar y dejamos las puntadas muy anchas, la falda se nos abrirá y no nos dará una medida exacta de lo que necesitamos. Si lo que quiero es hacer es, por ejemplo, aguantar durante un periodo de tiempo un dobladillo, puedo hacerlas más grandes, pero siempre que sea para probar, tienen que ser de aproximadamente medio centímetro cada puntada. Al finalizar, apuntamos siempre para que no se nos escape, damos una doble puntada, enganchamos la argollita y se queda cerrado, con el fin de que cuando estemos probando nuestra prenda no se nos abra. Puntada de sobrehilado. Para el sobrehilado se suele utilizar el hilo de coser porque es una técnica de acabado de las costuras de la prenda. El sobrehilado se hace de izquierda a derecha y se hace en el filo de la prenda. Se clava la aguja y se va un poco en diagonal, siempre de izquierda a derecha. Las puntadas hay que hacerlas aproximadamente de una distancia de 2-3 milímetros. Este sería el sobrehilado normal. Se hace a mano, se puede hacer también a máquina. Siempre las puntadas en diagonal, intentando hacer
lo más parecida en distancia y altura. Cuando la tela de la prenda que estamos haciendo es muy fina y se le van mucho los hilos, en esas ocasiones, si vamos a hacer el sobrehilado a mano, podemos hacer el sobrehilado doble, que consiste en volver atrás y hacer como cruces para que el sobrehilado se quede más consistente, ¿vale? Simplemente meto en la puntada anterior y voy de derecha a izquierda. Esto solo se hace en casos de que la tela sea muy deshebrable, de que se vaya con mucha facilidad. Si no, con hacer el sobrehilado simple sería ya suficiente. Para hacer el punto escapulario necesitamos nuestro hilo de coser. Este punto se utiliza mucho antes para bordar y se suele utilizar para hacer dobladillos invisibles. La técnica del punto se hace de izquierda a derecha y lo único que tenemos que hacer es ir subiendo. Yo me he marcado 2 líneas para que os sea más fácil verlo. Se hace una puntada arriba hacia adelante, me voy abajo y hago una puntada y aunque hago retroceso con la aguja, luego la avanzo. A la misma altura voy haciendo arriba y así sucesivamente hasta cubrir todo el espacio. Si la hacemos así en plano, la utilizamos para bordado o para adorno, ¿vale? Si quisiéramos hacerla para un dobladillo, haríamos lo mismo, pero simplemente utilizaríamos la tela del dobladillo, ¿vale? Sería un dobladillo simple y lo que haríamos es que la colocaríamos así. Pondríamos un par de alfileres, ¿vale? Y lo que haríamos es que doblaríamos aquí. Tendría que ser una puntada muy sutil, muy pequeña. Aquí sí que no se nos vería, quedaría interior, podría ser más grande. Y iríamos haciendo una puntadita muy pequeña. ¿Vale? Y aquí subiríamos. Una vez que lo tenemos, si volviésemos, por dentro se nos vería así y por fuera no se notaría nada las puntadas que hemos hecho, ¿ves? Las puntadas estarían aquí y por fuera no se notaría nada. Solo tendríamos que ajustarlo bien y ya tendríamos nuestra puntada escapulario de dobladillo hecha.